Ya, entonces, ¿no es cierto? Estamos viendo trigonometría esta semana. Eh, vimos, eh, repasamos, digamos, los sistemas de medición angular. Vimos los dos más usuales del mundo, ¿no es cierto? Que son el grado y el radián. El radián es el preferido dentro de las matemáticas, por lejos, pero el grado se usa mucho fuera, digamos, del mundo académico. Así que, de hecho, es el único sistema que se utiliza. Entonces, hay que manejar los dos. Las razones trigonométricas las estudiamos, les pusimos nombre y en eso estábamos. ¿Sí? Eh, ahora, dentro de las razones trigonométricas, las definimos, ¿no es cierto? Vimos de dónde vienen, eh, cómo se relacionan con un triángulo rectángulo y cómo se relacionan también, cuando el ángulo es mayor, con un punto en la circunferencia unitaria y sus coordenadas, ¿sí? En el eje X y el eje Y. Entonces está relacionado también, o digamos que hay, para poder definirlo para cualquier ángulo, necesitamos pensar más que en un triángulo rectángulo, que sí, ¿no es cierto? Eh, Puede aparecer en otro lugar como acá. También tenemos que pensar en el plano cartesiano, ya que ya lo estamos utilizando entonces de manera quizás no tan precisa, porque no lo he definido con precisión. Entonces estábamos resolviendo algunos ejercicios, ¿ya? Y no sé si alguien tiene alguna duda antes de comenzar, antes de seguir con esos ejercicios que nos quedaron pendientes en la clase anterior. Sin dudas. Ya, vamos a resolver el número 2 entonces, que se parece bastante al número uno, ¿ya? Y es un problema más o menos común. eh, pero esto ya los había cortado, parece. Mm, si tengo mi celu a mano, creo, voy a hablar el chat cómodamente, como otra vez. Mm, sí, le voy a dar un ratito mientras, para que lo resolvamos, partamos la clase con eso. Va a ser el número 2. Lo voy a copiar ahí abajo. Sí. De nuevo lo corté mal. Entonces, este es un problema bien común, que es, dada una razón trigonométrica, encontrar todas las demás, ¿ya? El otro problema que es bien común es completar un triángulo, o sea, tener algunos datos del triángulo y completar todos los demás, ¿ya? Eh, eso lo vamos a ver con más detalle, pero eh, porque vamos a poder completar por ahora solo triángulos rectángulos. Esa no es la gracia todavía. Así cuando tengamos otras herramientas a nuestro haber. Entonces, déjenme ir aquí a abrir el chat. Y mientras tanto resuelvan nomás el ejercicio. Ya. Eh, Son las 11:10. ¿Les parece que hagan este ejercicio y revisamos a las 11:12? Sí, No queda bueno, ocuparle demasiado tiempo. Ya.
Ya. ¿Cómo van? ¿Revisamos? ¿Alguien lo ha sacado? Todavía le falta un poco de tiempo. Y sacar el otro lado está sencillo, pero no se me ocurre cómo sacar el ángulo. Es que no necesitas el ángulo. ¿Sí? Te están preguntando, te dan el ángulo, tal que tal cosa, y lo que te preguntan es las demás razones trigonométricas. ¿Ya? Para sacar el ángulo, en realidad uno necesita una tablota, y una tablita, pero una tabla bastante grande, ¿no? Donde yo tenga eh, la eso no lo hemos visto todavía, de las funciones inversas de las razones trigonométricas. ¿Ya? Así que no te preocupes de encontrar el ángulo, la gracia es encontrar las razones sin determinar el ángulo. Ya estamos listos entonces. Ujú. Ya, revisemos cómo se hace entonces. De nuevo, aquí el problema es que no sabemos bien en qué cuadrante estamos. ¿Ya? En el anterior nos decían, hay veces que nos pueden decir de alguna manera media misteriosa. Pero fíjense, ¿qué sabemos? Sabemos que el seno es positivo, ¿ya? Y el seno es positivo en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. ¿Sí, no es cierto? Perdón, en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahí es positivo el seno, todas sin tanto, ¿ya? Entonces, la tangente es positiva acá, el seno no. El coseno, el seno no. ¿Ya? Eh, entonces, podría ser el primero o el segundo cuadrante. Pero la tangente de alfa, que sea negativa, ¿dónde es negativa la tangente de alfa? Segundo y cuarto. En el segundo y en el cuarto. Aquí y acá. Es negativa la tangente de alfa, porque es positiva en el primero, donde todas son positivas, y en el tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces, ¿en qué cuadrante estoy? En el segundo. En el segundo, ¿no es cierto? Es el único donde se cumplen las dos propiedades. Acá se cumple una sola y acá una sola. Entonces estoy en el segundo cuadrante. Entonces, o el seno de alfa es positivo y la tangente de alfa es negativa, estoy en el segundo cuadrante. O digamos, alfa pertenece, si quieren pueden escribirlo así, al segundo cuadrante. ¿Ya? Uno solo ocupa números romanos para escribir el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Ya, entonces, alfa es algún angulito por acá. Así. ¿Ya? Ahora, la cuestión es poder... se me quedó el... ¿Qué pasó ahí? Subió. Bien, la cuestión ahora es poder calcular, entonces, en cuál, o sea, cuáles son las otras razones trigonométricas a partir de la que yo me sé. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Chuta, ¿cómo hago eso? Ya, ahí, sí. Entonces yo sé que el seno de alfa es 12 tercios. ¿Ya? ¿El seno cuál es? El seno es, ¿qué coordenada partido por qué cosa? Opuesto en hipotenusa. Ya. Entonces, ¿cuál es el opuesto en este caso? Puedo pensarlo como que el ángulo estuviera acá, pero aunque es este, ¿no es cierto? Siempre con el eje X. ¿Cuál sería el opuesto? ¿Ya? El seno asócialo siempre al eje Y. Este de acá, ¿ya? En el eje Y, hacia el eje Y, sería el seno. O sea, sería este partido por la hipotenusa, que es el radio. ¿Ya? 12, 13. O sea, si quieren, aquí está el 12. ¿Se entiende o no?
No, no sé. Más o menos. ¿Ya? Miren, siempre piensen, cuando quieran dibujarse un triángulo, dibújenlo siempre pegado al eje X. ¿Ya? Que dibújense acá el triángulo. Siempre pegado al eje X. Entonces, ya, ok, pueden pensar que es este ángulo, pero acá no puedo dibujar un triángulo rectángulo. No puedo, porque ese ángulo es muy grande. Entonces tomo el suplemento, como el de acá. ¿Ya? Con ese me dibujo un triángulo. Entonces, en este triángulo yo voy a tomar las medidas. Siempre pegado al eje X. ¿Ok? Y si yo me pego al eje Y, voy a tomar el ángulo complementario. Cuando tomo el ángulo complementario, tengo que cambiar las funciones, las razones trigonométricas. Seno por coseno, tangente por cotangente, secante por cosecante, y viceversa. ¿Ya? Entonces, siempre tómenlo con respecto al eje X, que es el horizontal. ¿Sí? Eje X, eje Y. ¿Ya? Tal vez debería hacer un reemplazo del plano cartesiano, ¿será necesario? ¿Ya? Puedo hacerlo, si quieren. Pequeño repaso, si alguien me lo pide. Sí, no, o quiero aburrirlo si es que creen que no es necesario. Ya, tan necesario. Bueno, hagamos un repaso cortito, bien cortito. Que no sé si me están entendiendo cuando hablo en plano cartesiano así en términos sencillos. Igual lo vamos a ver con más detalle después. ¿Ya? Pero la idea esencialmente es que yo para poder escribir con coordenadas los puntos del plano, porque el plano es infinito para todos lados, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito algún punto de referencia para poder escribir la posición de los puntos. Entonces me doy un eje X y un eje Y. ¿Ya? El eje X es siempre horizontal, o esa es la convención, digamos. ¿Ya? Y el eje Y me lo doy siempre vertical. ¿Ya? Más que eso, de repente en física uno esto lo coloca de lado, no sé, pues si está resolviendo un problema en una cuesta, o sea, con un ángulo de inclinación, y hay una masa, qué sé yo, y acá hay una cuerda, y acá hay una polea, y hay que determinar cosas. De repente es más fácil por aquí, por cómo va la tensión, que está la normal, o sea, el peso, la normal, ya qué sé yo, física. El roce, ¿ya? Entonces, de repente es más fácil tomarse el plano así, de lado, ¿sí? Así solamente le tengo que calcular las componentes al peso. Entonces me van a decir, no siempre el eje X horizontal. Claro, en términos físicos va a depender, ¿no? Lo que es más importante, más que eso, digamos, es que siempre mi mano derecha, digamos, cuando yo o sea, que venga el eje X y el ángulo hacia donde se abre, en contra de las manecillas del reloj, para allá va el sentido positivo del eje Y, la orientación, digamos, ¿no? Entonces, para acá está el positivo y para acá también. Una vez que yo lo sitúo, yo cuento estos, o sea, tengo cuatro, el plano me queda dividido en cuatro zonas, también, todas infinitas, ¿ya? Y esas cuatro zonas reciben el nombre de cuadrantes, y yo las cuento en el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque los ángulos siempre en el plano cartesiano los mido desde el eje X en contra de las manecillas del reloj. Ese es el sentido positivo angular, ¿ya? Entonces aquí tengo el primer cuadrante, ¿ok? Después tengo el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, y el cuarto cuadrante. Y eso me muestra también en qué sentido voy midiendo los grados. Entonces, si a mí me dicen 60 grados es aquí, y no es ni acá, ni es acá, ni es ninguna otra parte. ¿Ya? Esa es una de las gracias. Es más o menos claro. Ya. Entonces, eso sería como lo básico. Después, esto uno lo numera, ¿no? Aparte de los ángulos, uno puede tomar distancias. Entonces, ¿cómo lo numera? Sencillamente, donde se cortan ambos ejes, pongo el 0, ¿ya? Y a la derecha coloco los positivos, los buenos positivos, y a la izquierda los negativos, como en la recta numérica. Y en el eje Y hago exactamente lo mismo. Hacia arriba los positivos, hacia abajo los negativos. Entonces, para acá viene positivo, para acá negativo, para allá positivo, para acá negativo. Entonces, una vez que yo fijo el 1, queda todo fijo, porque
en la misma distancia para acá está el 1 positivo, para acá está el menos 1 negativo, el menos 1 negativo en el eje Y, y el 2 y todos los demás números y fracciones. Entonces un punto siempre se determina por sus coordenadas X e Y. Si yo les digo el punto 2,1, entonces ustedes van al 2, trazan una recta perpendicular, van al 1, trazan una recta perpendicular, y donde se intersectan, ese es el punto 2,1. ¿Ya? Y viceversa, si ustedes le dan un punto, entonces trazan una recta paralela al eje Y, ven dónde corta acá, trazan una recta paralela al eje X, ven dónde corta acá, ¿ya? Y entonces si este les va a dar un X fijo, siempre el mismo, y siempre un Y fijo, entonces este punto de acá es el X, y su coordenada. Entonces los puntos están en una relación 1 a 1 con las coordenadas. Cada coordenada tiene asociado un punto, cada punto tiene asociada una única coordenada. ¿Ya? Entonces todos los puntos quedan determinados y puedo hablar de ellos en términos algebraicos, ¿ya? O analíticos. Y esa es la gracia de la geometría analítica, ¿ya? Y lo vamos a ver con más detalle un ratito más, en un par de semanas. Pero ahora eso es lo que necesitamos saber para la trigonometría. Más que nada el ángulo, ¿sí? La medición angular aquí. Cómo va, cuál es el sentido positivo. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ya descubrimos que alfa estaba en el segundo cuadrante, que es el cuadrante en el que el seno es positivo y la tangente es negativa. El único donde se cumplen esas dos cosas a la vez. ¿Ya? Después de eso, necesitamos determinar cuál es el cateto opuesto, si quieren pensarlo así, o cuál es la razón trigonométrica, o sea, qué cociente de las distintas coordenadas representa el seno. ¿Ya? Y el seno siempre va a ir asociado al eje Y, porque mi triangulito siempre lo voy a dibujar pegado al eje X. Entonces el cateto opuesto siempre va a ser la coordenada Y. ¿Ya? ¿Entiendes mejor ahora? ¿Sí? Ya. Entonces, el problema para calcular las otras razones trigonométricas es que no tengo la coordenada X, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la puedo calcular? Puedo siempre usar el teorema de Pitágoras. Tengo que x al cuadrado más 12 al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, de los cuadrados de los catetos. Ahí. Entonces, si quieren aquí por teorema de Pitágoras, tengo que x al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Entonces, x cuadrado vale 169 menos 144. Entonces x cuadrado vale 25. Entonces x vale más o menos 5. O tengo dos opciones. El problema, ¿no es cierto?, es que tengo que ver cuál es el signo. Entonces, ese es mi problema ahora. ¿Cuál es? Negativo. Bien. ¿Por qué sería el negativo? Eso que yo me pregunto. ¿Cuál signo? Porque está el cuadrante 2 y aquí es negativo. Bien, José. Ojo, porque generalmente cuando los problemas son geométricos uno se queda al tiro con el positivo. ¿Por qué? Porque cuando yo borro el plano cartesiano, no tengo posiciones y solo distancias. Y las distancias siempre son positivas. Pero cuando estoy hablando ahora de, digamos, cuando hago aquí el teorema de Pitágoras, ok, o sea, la distancia es 5, está bien. Pero el tema es que ahora no estoy hablando solo de una distancia, sino que de una posición. ¿Ya? Entonces ahí hay un pequeño, algo oculto, digamos. Entonces, lo que en realidad yo tengo aquí es que el valor absoluto de x es 5. ¿Cierto? Yo saco la raíz. Entonces, ¿cuál es el signo? La respuesta me la va a dar el cuadrante. Tengo x igual a menos 5. Como dice Ana Josefa, porque el punto, digamos, x, y, está en el segundo. Coma y no es necesario, ¿no? Porque el y lo conozco, el y es 12. X, 12
está en el segundo cuadrante. Súper. Entonces ya tengo sus coordenadas y puedo sacar todas las otras razones trigonométricas. Luego, coseno de alfa sería el cateto opuesto, que sería menos 5. Si quieren puedo volver a dibujar aquí mi triangulito. Tengo menos 5, 12, 13. El seno sería menos 5 partido por 12. La tangente sería 12 partido por menos 5. El menos lo puedo dejar acá, entonces menos 12 quintos. ¿Ya? Y así me voy, pues. ¿Sí? ¿El coseno no es partido en 13? ¿No? Sí, 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 toda la razón, perdón. Esta es la cotangente, ¿no? Menos 5 treceavos. Ya, después entonces la cotangente, esa sí que es menos 5 partido en 12. 5 doceavos. La secante es menos 5, 13 partido en menos 5, o sea, menos 13 quintos. Y me faltaría la cosecante, que sería 13 partido en 12, 13 doceavos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, la dificultad siempre en esta clase de ejercicio, o una de las dificultades, bueno, tengo que saber bien cuál es cada una de las razones trigonométricas, es determinar en qué cuadrante está, y a partir de eso determinar el signo de las distintas razones. ¿Ya? Y aquí yo me puedo dar cuenta también, más allá de que aquí le puse menos 5, yo le podría haber puesto 5, si quieren verlo como distancia, como que ese cateto mida 5, pero después hubiera tenido que tener cuidado. El coseno en el segundo cuadrante es negativo. La tangente en el segundo cuadrante es negativa. Y le pongo el signo. La cotangente en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Ah, negativo. La secante, ¿cómo es? Está bien negativa. Las únicas positivas en el segundo cuadrante son la cosecante, que es la inversa del seno, y el seno, obviamente. Y ya me lo dieron positivo. ¿Preguntas? Ya. Si no hay preguntas, vamos a ir con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ahí hay un par de identidades que calcular, o sea, de razones que calcular. ¿Ya? Yo les voy a resolver la primera para que vean cómo se hace. Y después ustedes hacen las tres que vienen. ¿Les parece? ¿Ya? Tengo el seno de 2 pi-tercios. ¿Cuántos son 2 pi-tercios? Es mayor que pi medio, ¿no? 2 pi-tercios está más o menos ahí. Ahí tengo 2 pi-tercios. ¿Ya? Me parece que es muy probable que para ustedes sea más claro pensarlo en grados. ¿Ya? A mí me gustaría que en algún momento puedan trabajarlo en radianes sin pasarlo a grados, pero si lo necesitan, pueden recordar que 2 pi-tercios son 120 grados. ¿Ya? Porque pi-tercios son 60 grados. Entonces 2 pi-tercios son 120 grados. ¿Ya? Para que lo pueden dibujar mejor. Eh, y me piden calcular el seno. ¿Ya? Y el seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no me sirve tanto ese ángulo de acá, sino que su ángulo suplementario, que sería este de acá. ¿Y este de acá cuánto vale? Tercio. Y tercios. Bien. Entonces, con eso lo puedo calcular. Entonces, el seno de 2 pi-tercios
va a ser casi igual, ya les explico por qué digo casi, al seno de pi tercios. ¿En qué podría fallar? Podría, no digo que falle, si fuera a lo mejor otra razón trigonométrica. ¿En qué podrías fallar si yo cambio 2 pi tercios por pi tercios? Con el ángulo que forma acá, con el eje X, con el suplementario. A ver, ¿a quién se le ocurre? Que me digan qué podría fallar. ¿En el signo? Bien, en el signo. Tengo que ver aquí bien. ¿Pongo un negativo o no? ¿El seno es positivo o negativo en el segundo cuadrante? Negativo. Cuidado. Es Que me pueden positivo. escribir. El seno es positivo en el segundo cuadrante. Entonces no le cambio nada. Lo dejo tal cual. Exactamente igual, entonces, en este caso. Si fuera el coseno negativo, así que le pongo un signo. Chum, se me está descargando el coco. Ay, pensé que lo tenía enchufado. Ya, entonces, el seno de pi tercio, y ese me lo sé o no me lo sé. 60. 60 grados si quieren, pero yo lo puedo dejar así o lo pueden reemplazar como quieran. La pregunta es cuánto vale el seno. Mm, Puede que todavía no se lo sepan, pero son raíz de 3 medios. ¿Ya? Es uno de los que revisamos, uno de los que aprendimos en la clase de ayer. Fíjense que lo calculamos. El seno de 60 o de pi tercios, ahí está, raíz de 3 medios. Si quieren se pueden hacer una tablita con los que conocen, ¿ya? Y yo he visto que se hacen una tablita bien mañosa, pero ustedes se la pueden hacer más bonita. Quedo como pegado, ¿no? Me debo moverme más lento. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eh, ahora que ahora ya no me sale acá el ahorro de energía. ¿Qué favor es? Quedo como medio pegado al compu, puede ser porque tenía poquita batería. Ya, lo siento. La cosa es que hay una tablita que se hacen de repente con los ángulos notables que uno se sabe las razones trigonométricas, ¿ya? Eh, es como así, ¿no? Con 0, pi sextos, del menor al mayor, ¿no es cierto? Pi eh, cuartos, tercios, pi medios, ¿ya? Y si uno coloca aquí el seno, entonces aquí le queda 0, 1, 2, 3, 4. Y si uno coloca coseno, le queda al revés. 4, 3, 2, 1, 0. Pero hay que sacarle raíz. La raíz de 1 queda 1, aquí queda la raíz de 2, la raíz de 3, y aquí queda la raíz de 4, que es 2. Y aquí saca la raíz, que es la raíz de 1, que es 0, y después todo dividido por 2. ¿Ya? Y aquí, bueno, queda raíz de 4, que es 2, dividido por 2 da 1, ¿no? Y el tiro le ponemos 1. Y acá también.
Que obviamente 0 dividido 2 también da 0. Y esta tablita se la aprenden así, hartas personas, hartos estudiantes. ¿Ya? Así que no se lo saben de memoria. Y bueno, después le faltaría ¿qué? La tangente, pero la tangente la pueden sacar porque hay que dividir. 0 partido 1, 0. Un medio partido raíz de 3 sería raíz de 3 tercios. Raíz de 2 medio partido raíz de 2 medio, 1. Ahí le cancelo el 1 medio. Y 1 partido 0 no existe. No existe. ¿Ya? Que no existe. Una raya. No hay. Y ahí le ponen, si quieren, como una tablita. Esta tablita está en el apunte, si no recuerdo mal. Eh, ahí, le pueden, no sé, imprimir, pueden dejar bonita. ¿Ya? Y eso se los tienen que saber. Son los únicos, o sea, son como con los que podemos comenzar. Eh, yo diría que no, ¿sabéis por qué, Diego? Porque la calculadora no te lo va a dar tan exacto como lo que yo te dije allá abajo, po. Si tú vas a tu calculadora y le colocas 2 por pi, lo divides por 3 y después le sacas el seno, no sé ni dónde está, en esta calculadora de trigonometría, seno, te da eso, po, 0,0365, qué sé yo. ¿Mm? Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Me entendí? Claro, o sea, a lo mejor el Photomat lo hace mejor, quizás, no sé. A ver, veamos si es que esta cuestión lo hace mejor. A ver, seno de 2 pi tercios. Calcular. Este te lo da al menos así, raíz de 3 medios. Aproximadamente eso de ahí. ¿Ya? Así que. Ojo, que además la calculadora lo hizo mal porque la calculadora estaba en grados, por eso dio otro número. Tienen que tener cuidado con eso. La calculadora si está en grados o radianes. Esta cuestión me lo da más bonito, ¿no es cierto? Ojo que en inglés y en... harta gente estas cosas no las traduce, por eso de repente la tangente incluso aparece como TG en español, pero yo casi que no las traduciría. ¿Por qué? Porque en general aparecen en inglés, por todos lados, ¿ya? Entonces el seno muchas veces es sin, o sea que de hecho ni siquiera es inglés, ¿no? Porque viene del latín, sin. Entonces, eh, muchas veces se la van a topar como sin, ¿ya? Si quieren lo pueden escribir sen o sin, ahí me da lo mismo. Ya. Eh, eso. Así que ahora hagan la 4, la 5, la 2, la 3 y la 4 y van a necesitar obviamente esta tablita. Así que ahí queda. No caben las dos cosas a la vez. ¿Qué hago? Ya sé. Me llevo esto para abajo. Ya. Con eso hagan entonces la 2, la 3 y la 4. Les doy hasta las 11:45, por ahí 46. ¿Ya? En realidad es ubicar el cuadrante en el que están, encontrar el ángulo al que hay que calcularle y calcular, escribir. ¿Ya? Si a alguien todavía le complican los radianes, les voy a escribir aquí una pista arriba si quieren. Estos ángulos, ¿cuáles son? Estos son 30 grados, 25 grados, 60 grados, 90 y 0. ¿Ya? Pero traten de ir haciendo la asociación ya. Mm, que les queden bonitos esos ejercicios.
Ya. ¿Le salió? ¿O le salió alguno? ¿Alguien? ¿O no? Dígame si sí o si no, po. Yo necesito saber cómo va, po. ¿Sí? Bueno, Diego, ya. Hagamos un par más, entonces. Hagamos la tangente de 4 pi tercios. La tangente de 4 pi tercios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vemos primero cuál es 4 pi tercios. Hacemos un monito. Y tengo un pi tercio, ¿no es cierto? Ya sé cuánto era. 2 pi tercios quedaba acá. 3 pi tercios quedó acá. ¿Cierto? Un pi tercio, 2 pi tercios, 3 pi tercios llego a pi. Y 4 pi tercios me paso para acá. ¿No es cierto? Entonces ahí tengo 4 pi tercios. ¿Ya? Y aquí con el eje X el ángulo más cortito es pi tercios. Entonces con ese angulito yo puedo trabajar. De nuevo pi tercios. ¿Ya? ¿Sí? Porque tengo pi más pi tercios, 4 pi tercios. ¿Ya? Y si quieren lo convierten a grados y trabajan en grados. Traten de no hacerlo. Traten de pensar en radianes. Pero claro, Héctor me dice son 240, entonces son 180, me pasó en 120. Perdón, me paso en 60 de los 180. Es más fácil en radianes todavía. 40. ¿Ya? Y me piden la tangente. La tangente de este partido por este. Pero la pregunta ahora, ¿la tangente es positiva o negativa en ese cuadrante? Positiva. Positiva también. Entonces esa es la tangente de pi tercios. Voy a mi tablita. La tangente de pi tercios es raíz de 3. Bien. Con el siguiente. Si alguien tiene dudas, me pregunta, por favor. Me Profe, yo no preguntan por entendí. el coseno. Ya. ¿Cuál parte no entendiste, No Diego? entiendo cómo hace la Diego. rotación para terminar en ese cuadrante. Ya. Eh, una, quizás se te es más fácil verlo con ángulos en grados primero, ¿ya? Pero la tangente de 4 pi tercios, o sea, o 4 pi tercios son 240 grados. Veámoslo en grados primero. Entonces, fíjate que 240 grados, yo llego aquí, acá tengo 90, ¿no? El primer cuadrante, de 0 a 90. En el segundo cuadrante tengo de 90 a 180. Y en el tercer cuadrante tengo de 180 a 270. Entonces, seguro que estoy acá. Entonces, pero necesito saber cuánto es ese de ahí. Entonces le resto los otros 180. Ah, en verdad que no se ve cuando muevo el lápiz. ¿No? El mouse. Ahí se me ve el mouse, ¿no? Sí, se ve. Ya. Entonces tengo eso. El primer cuadrante tengo 90, segundo cuadrante tengo 180 y el tercer cuadrante llego hasta 270. ¿Ya? Entonces 240 queda en el tercer cuadrante y lo que puedo hacer es restarle los 180 y así encuentro este ángulo que es 240 menos 180 me da 60. ¿Ya? Esa es una manera. Y la Ya. otra manera es pensarlo igual, exactamente igual, pero en radianes. ¿Ya? ¿Cómo lo hago exactamente igual, pero en radianes? Bueno, el primer cuadrante es pi medios, el segundo cuadrante es pi hasta pi, y este es más grande que pi todavía, 4 pi tercios. Pero si le resto pi, restarle 3 pi tercios, tengo que trabajarlo con fracciones, y me queda pi tercios nomás. ¿Sí? Digamos 4 pi tercios, le resto pi, me da pi tercios. ¿Sí? Y pi son 180 grados si quieres, o un ángulo extendido. ¿Ya? Ya ahí sí. Eh,
Eso. Entonces, de repente es más fácil con grados pensar algunas cosas, si es verdad. ¿Por qué? Porque los grados son enteros, ¿no? Son números enteros. Entonces, si a mí me dicen, puta, no sé, me dicen, no sé, pues 3825 grados. ¿Y qué hago? Lo divido por 360 y me quedo con el resto, ¿no? De repente ahí es más fácil. 1, 82, 5, 2, 0, 2 por 6 son 12, 1, 2 por 3, 6, 1, 7, 20, resto 105. Entonces 3825 grados son 12 vueltas y 105 grados más. Entonces en realidad 3825 grados son 105. 105 está entre 90 y 180, así que 105, o sea, los 3825 grados al final sé que está por ahí. ¿Sí? Entonces a lo mejor en grados es más fácil verlo. ¿Ya? Ahora, eh, con el número de vueltas igual es más, con el, digamos, con radianes con respecto al número de vueltas, nomás acordándose que 2pi, o que cada pi es media vuelta. Así que, ¿se entiende? Sí, profe, ahí se entiende bien. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Ujú. Entonces, 7 pi sextos es un poquito más grande que pi, porque 7 sextos es un poquito más grande que 1. Entonces aquí cuando me haga mi monito, me paso un poquito de pi. Pi y un poquito más, ¿cuánto? En total, o sea, acá tengo en total 7 pi sextos, ¿no es cierto? Pero el pedacito de acá, pedacito de acá, vale pi sextos, ¿ya? Y me quiero entender entonces ahora, a calcular sencillamente, o sea, o decir que el coseno de 7 pi sextos es el coseno de pi sextos, quizás con el signo cambiado. ¿Qué signo tiene el coseno en el tercer cuadrante? Llegué al tercer cuadrante porque estoy entre pi y 3 pi medio. Estoy un poquito pasado de pi. ¿Qué signo tiene el coseno en el tercer cuadrante? ¿Cómo lo hacemos en el tercer Negativo. cuadrante? Negativo. Bien. Eh, entonces eso me da menos el coseno de pi sextos. Voy a mi tablita, voy a pi sextos, voy al coseno, raíz de 3 medios. Menos raíz de 3 medios. Ya, y el último les queda de ejercicio, porque ya hicimos, creo que con esto es suficiente. ¿O este era el último? No, queda uno más. Ah, con respecto a tu pregunta, Diego, a veces se puede, otras veces no se puede. Por eso los griegos no se dedicaron a calcular cosas así, sino que hicieron una tabla, ¿no? Una tabla larga, de verdad, no como esta. Con muchos ángulos y muchas razones trigonométricas. La primera, o bueno, con cuerdas. La primera que hizo Hiparco y después la que hicieron los árabes con el coseno, o la que hicieron con el seno, los que vimos, ¿no? El Aryabhata, eso con el seno. ¿Sí? Al final uno no hay una manera, la suma, el producto, lo que sabemos calcular nosotros son sumas de productos y cocientes, los que sabemos bien. Raíces sabemos más o menos, hay una técnica para sacar raíces cuadradas. Logaritmo, por ahí, ¿se acuerdan que tu pie entero? Hay una manera, pero es más o menos complicada, de aproximar un logaritmo. ¿Ya? Al menos teóricamente. Y uno sabe más o menos lo demás del logaritmo. Y ahora nos encontramos con estas otras cosas raras, las razones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, y no se puede reducir esto a lo anterior. Es algo distinto. En términos matemáticos, eso se dice que son funciones trascendentes, no son polinomios, no hay una manera estándar de calcularlas. Me sé estas por maravillas de la geometría, porque me sé los triángulos equiláteros y los triángulos isósceles. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que me sé hacia el ojo. Algunos se pueden sacar con esto cuando sepamos algunas fórmulas para la suma y la resta. Por ejemplo, van a poder sacar, no sé, el de 15 grados, gracias a que 15 grados es 60 grados menos 30 grados.
pero 60 menos 45. ¿Cuánto valía un radián en grados? ¿Se acuerdan que lo sacamos hacia el ojo? Eran como, o sea, lo aproximamos la clase anterior. No era tan fácil, porque había que sacar, uno ponía pi 180, 1, x, y usaba regla de 3, y le quedaba que x valía 180 grados dividido por pi. ¿Sí? Eh, sí, estoy bien. Ya, y eso no daba exacto, obviamente. Entonces uno lo podía aproximar, eran como 40, 57, ¿o no? Aquí, calculadora. 80 dividido por pi. No puedo llegar a escribir pi. 180 dividido por pi. 57. Eran aproximadamente 57 grados y le habíamos sacado un poco más de decimales, ¿no? Restando el 57, por 60, nos da 17. En 17 minutos y 17 por 60, 24. 24. Ya, algo así. ¿Ya? Pero 57 grados es una aproximación decente. Entonces, ¿alguno vaya a poder sacar, Diego me había hecho la pregunta con el 50? Sí, por ejemplo el del 15, ¿ya? Pero el del 50 creo que no puedes, exactamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa la calculadora, que es nuestro equivalente a las tablas que hicieron antes los antiguos, ¿no es cierto? Y si me preguntas cómo puedes hacer eso, los antiguos, digamos, lo hicieron, no, la verdad no tengo la certeza, pero me imagino que construyendo los triángulos, efectivamente, tomando una regla, un compás, tomando una medida, espacio, ¿no es cierto?, para el 1, construyendo un lado que mida tal cosa, un lado que mida tal cosa, y, o con el ángulo, un ángulo que mida tal cosa, y construyendo el triángulo efectivamente, y midiendo, y aproximándolo, el cociente, ¿ya? Hoy en día tenemos métodos más analíticos, ¿ya? Hoy en día sabemos que, ya, esto le va a gustar a los que le... es un chiste, ¿no es cierto? Es un meme, como se dice, en términos... Siempre los matemáticos se ríen un poco de que los físicos usan esta aproximación bastante seguido, el seno de x aproximadamente x, para ángulos chicos, pero es una ordinaria de aproximación. Pero para los físicos y ángulos pequeños, como los que usan en un péndulo, es una aproximación decente, ¿ya? El seno de x se parece a x para ángulos pequeños, y bien pequeños. Pero si un péndulo oscila poquito, es una aproximación decente. Les voy a mostrar en el GeoGebra. El seno de x, ¿ya? Es ese. Como función se ve así, ¿ya? ¿Qué está pegado? ¿Ya? Entonces, concentrémonos ahí. Y ahora grafiquemos x. ¿Ya? Entonces los físicos no están tan locos. Si uno se acerca y ve ángulos chicos, ¿ya? No sé, entre 0,2 y menos 0,2, sí, son reparecidas. Me tengo que acercar caleta para ver la diferencia. No están tan locos, ¿ya? Pero si me voy alejando, ya, no se parece tanto, ¿no? Pero uno puede refinar esto y poner aquí, por ejemplo, menos x cubo sextos, ¿ya? Y si lo escribo acá, me voy a dar cuenta de que mi aproximación es bastante mejor, ¿sí? El rojo ya se alejó por acá, el azul sigue cerquita, pero acá igual falla. En algún momento se empieza a alejar, ¿ya? Y si quiero mejorar aún más mi aproximación, puedo agregarle otro término más, que sería más x a la quinta, eh, ayúdenme, 6 por 20, 6 por 20, 120, ¿no? ¿Ya? Si le agrego eso, entonces tendría x menos x cubo sextos más
x a la quinta sobre 120. ¿Ya? Y ahí, si me permiten, ya se ve una aproximación súper decente. El azul aquí se empieza a alejar, pero el amarillo se empieza a alejar recién por acá. ¿Ya? Y antes van súper cerca, me tengo que acercar para ver, alejar para acercar para ver la diferencia. Hasta por aquí una aproximación bien decente. Y esto ya es para el ángulo aquí de 90 grados. O sea, entre 0 y 90 grados, que es donde me interesa, esta aproximación es súper decente. ¿Sí? Entre 0 y 120 grados. O sea, perdón, entre 0 y 90 grados. O 0 y pi medio. Así que probablemente tu calculadora no calcule el seno, porque no puede. Así que probablemente tu calculadora te haga trampa y te calcule esto. X menos X cubo sexto más X a la quinta 120. ¿Mm? Así que si le preguntas a tu calculadora por el seno de, ¿cuánto era? 50, probablemente la calculadora lo que haga es convertirlo a radianes y reemplazar en una fórmula como esta. O quizás con una precisión extra. Se puede agregar aquí otro término más. Y para el coseno otro tanto. Hablé mucho, lo siento. Pero espero que entiendan la idea principal, que es que estas cosas, calcularlas exactas, no se puede, se pueden aproximar. ¿Sí? En general son números irracionales los resultados, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de números irracionales, pero en general siempre van a ser irracionales. Entonces no lo puedo calcular. Es como que me pregunten por pi, no tengo idea. ¿Ya? Así que, pero lo bueno es que los podemos aproximar y eso es suficiente para casi todas las aplicaciones. Vamos a usar la calculadora. La calculadora también nos va a mentir. No, no es verdad que sea tan precisa, que no se puede ser más preciso. Eh, y como lo hacían los antiguos, digamos, antes de que tuvieran esas cosas, lo hacían probablemente construyendo los triángulos y midiendo, como tales. ¿Sí? Tales no fue su calculadora y calculó la tangente de, sino que puso un palito, vio la sombra, midió la sombra de la pirámide, y lo resolvió. Ya. Vamos con el último. Vamos con el último, la cotangente de 7 pitercios. 7 pitercios. Entonces ahora ya tengo, acá llevo 3 pitercios, acá llevo 6 pitercios, 7 pitercios, queda acá de nuevo. Ahí hay pitercio. La vuelta completa más eso son 7 pitercios. ¿Sí? Porque 2 pi son 6 pitercios. 7. Ya. Entonces el problema me queda como mejor la cotangente de pitercio. Y estoy, pues. Que la cotangente es 1 partido por la tangente, ¿no? Es el inverso de la tangente. Y la tangente, o si quieren, para no estarlo escribiendo así también, es la función complementaria. Y entonces es equivalente a sacar la tangente del complemento. La tangente del complemento. ¿Y quién es el complemento? El complemento es pi medios, 90 grados si prefieren, menos pi tercios, 60 grados si prefieren. Y la resta obviamente me da pi sextos o 30 grados si prefieren. Pi sextos, la tangente resulta ser raíz de 3 tercios. No sé si está claro o no tan claro. Acuérdense siempre, entonces, que estas las pueden calcular en términos de las otras. Ya, no sepan cómo sacar alguna. ¿Qué pasa, mi niña?
¿Alguna duda? Si, por ejemplo, la cotangente quedaría en el segundo cuadrante, que se le restaría pi, ¿cierto? O sea, en ese caso 180 grados, Si para sacar quedara el en el complemento. segundo cuadrante. No, el complemento siempre es con pi medio. Eso es cuando, una cosa es para ver en qué cuadrante quedo, y la otra es para pasarme de cotangente a tangente, por ejemplo, o de seno a coseno, o de secante a cosecante, y ahí es siempre con 90, con pi medio. Siempre es el complemento. Ah, ¿Sí? ya. ¿Ya? Lo otro, esto es para ver en qué cuadrante está, y ver si me quedo con el positivo o el negativo. ¿Sí? Esa en realidad es porque mi tablita termina ahí, pero podría haberlo sacado como 1 sobre la tangente y también me hubiera dado. Si quieren otra manera, hubiera sido llegar aquí a la cotangente de pi tercios y decir 1 sobre la tangente de pi tercios, que además de ser los complementarios son inversos, tangente con cotangente. Y eso me da 1 sobre raíz de 3 y al racionalizar me da raíz de 3 tercios. ¿Más preguntas? Bien, sigamos entonces. Nos queda un ejercicio más por resolver, y es un ejercicio de aplicación. Entonces, para determinar la altura de un cerro, Aneley observa su cima y registra un ángulo de elevación de 40 grados. Tras recorrer 200 metros, observa nuevamente la cima del cerro y registra un ángulo de elevación de 50 grados. Con estos datos, Aneley calcula la altura del cerro. ¿Cómo lo haría usted? ¿Ya? Este es nuestro primer problema de aplicación. Vamos a tratar de resolverlo. No se hace un bonito. Es lo que hago yo. Entonces, primero por acá hay un cerro. Medirle la altura es súper difícil. ¿Por qué es súper difícil medir la altura del cerro? Bueno, porque no puedo atravesar el cerro, para empezar. Entonces no es tan fácil. Entonces, pero Aneley se dio cuenta, ¿cierto?, de que cuando está parada por acá, la cima la ve a 40 grados. Después, recorre 200 metros, ¿sí? Y ve nuevamente la cima del cerro y ahora le queda más elevado, está más cerca, 50 grados. Y con eso ella calcula la altura del cerro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya? No es tan fácil, así que se lo voy a resolver yo el primero. Le ponemos h a lo que queremos calcular. Y vamos a ponerle a esta distancia de acá, que no conocemos, pongámosle x. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que h partido por x es el seno de 50. No, la tangente. La tangente de 50. ¿Sí o no? Y por otro lado, tengo que h partido por x más 200, h partido por x más 200, este otro, es la tangente de 40. ¿Ya? Entonces, el problema es que no tengo, ¿no es cierto? Quizás, ¿cómo se llama? O sea, tengo dos ecuaciones, ¿no? Son dos variables, pero yo quiero la h. Entonces puedo despejar la x en una. Entonces puedo dejar, no sé, h igual a x por la tangente de 50. ¿Ya? Y por otro lado, de acá tengo que h vale x por la tangente de 40
más 200, ¿saben qué? Mejor aproximemos. Porque igual después vamos a tener que aproximar. Mejor aproximar al tiro, creo. A no andar con la tangente de 50 y la de 40 ahí dando vueltas. ¿Sí? Aproximamos el tiro. Entonces, este es aproximadamente alguna cosa. La calculadora, hagamos 50. Sí, estoy en grados ya. La tangente me da aproximadamente 1,19. Voy a ponerle 1,2. ¿Ya? Y 40, le saco la tangente, me da 0,83. Voy a dejarlo ahí, aproximado al segundo decimal. Entonces primero lo voy a dejar como 19. No, ya voy a dejarlo ahí. Eso es un decimal. Si quieren más precisión, le ponen más precisión. ¿Ya? Y de ahí queda más fácil, creo. Porque entonces h queda igual a 1,2 por x. Se ve más sencillo, ¿no? Y, o x es igual a h partido por 1,2. ¿Ya? Y entonces ahora tengo la x y puedo reemplazar acá. Y me queda que h vale 0,8 factor de x más 120. H sobre 1,2 más 120. ¿Ya? Y me queda 0,8 partido por 1,2, que es lo mismo que 8 doceavos, que es lo mismo que 4 tercios. No, que 2 tercios. Y 2 tercios es aproximadamente 0,6 o 0,7. Voy a trabajar con un decimal. Aproximadamente. 0,8 más 0,8 por 120 me da lo mismo que 12 por 8, que es 96. Y entonces paso ese para allá y me queda que 0,3 h es igual a 96. Entonces h vale, este dividido por 0,3, pero 0,3 son 360 me debería dar. Todo esto es súper aproximado, fui súper tramposo. Si tienen una calculadora lo hacen más. No, 320. Entonces, la altura del cerro es aproximadamente 320 metros. ¿Ya? ¿Preguntas? Clarito. ¿Mm? La parte más difícil es plantear las ecuaciones. Si es que las ecuaciones son así aproximadas, hay gente de 50, de 40, pueden hacerlas así nomás, ya aproximen. Es una manera. Ya, ojalá uno pudiera hacerlo más exacto siempre, ¿no? A veces quizás yo fui demasiado indecente, quizás ponerle 2 decimales era mejor. Hay que ver qué tan distinto me da el resultado. Y trabájenlo así, o lo otro, ¿no es cierto?, es trabajarlo algebraicamente y aproximar al final. ¿No? Realmente puede quedar más difícil, dependiendo del problema. ¿Ya? Hay una manera más fácil de trabajar esta clase de problemas que la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Eh, mm, Podríamos haber, por ejemplo, calculado esta primero, pero para eso necesitamos el teorema del coseno. Ya, eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces ahora vamos a estudiar otro tema. Vamos a empezar con las identidades trigonométricas, si es que no hay más dudas. Ya. Identidades trigonométricas. ¿Qué es una identidad trigonométrica? Igual que en general las identidades, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una igualdad de dos expresiones que involucran razones trigonométricas, así como cuando uno hablaba de
ecuaciones logarítmicas involucraban logaritmos, ¿cierto? Estas involucran razones trigonométricas que se cumplan para todos los valores de las variables involucradas, ¿ya? O sea, no es algo que hay que resolver para ver para qué valor se cumple. Una identidad es algo que siempre se cumple, ¿ya? Entonces decimos que es una identidad trigonométrica, ¿ya? Y a diferencia quizás de con los logaritmos y con las exponenciales, que obviamente hay varias identidades que vimos más bien con el nombre de propiedades, aquí hay un montón, hay un montón. La trigonometría está llena de relaciones bien interesantes, ¿ya? Y hay unas que son más importantes que otras quizás porque son más útiles. Y no las vamos a ver todas, pero si ustedes se meten a identidades trigonométricas en Wikipedia, se van a dar cuenta de que hay muchísimas fórmulas para un montón de relaciones entre las identidades trigonométricas, entre las razones trigonométricas, ¿ya? ¿Cuáles son las más básicas? Algunos ejemplos ya los conocemos. Pero, por ejemplo, que la tangente de alfa es siempre lo mismo que el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Eso sería una identidad trigonométrica. Se cumple para todo alfa e involucra la tangente, al seno y al coseno. Tenemos otras, como que el seno de alfa por la cosecante de alfa es igual a 1. Y vimos hartas de ese tipo, por lo menos 3 en realidad, ¿no es cierto? Que es que el seno y la cosecante son inversos, que el coseno y la secante son inversos, y que la tangente y la cotangente son inversos también, multiplicativos. Entonces su producto da 1. También son identidades trigonométricas. Y una más que también vimos, que es la de las identidades, las de las razones complementarias. ¿Cuáles son las razones complementarias? Por ejemplo, el seno con el coseno. Entonces, el coseno de alfa siempre va a ser igual al seno de pi medios menos alfa, que es el complemento de alfa, ¿sí? Y lo mismo si yo invirtiera el seno con el coseno, o si los cambiara por la secante y la cosecante, o la cosecante y la secante en cualquier orden, o la tangente y la cotangente, o viceversa, ¿no? Cotangente y tangente, tangente, tangente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, ¿Sí? Y vimos incluso una tercera, que es el teorema de Pitágoras, disfrazado, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno la conoce como identidad pitagórica, que es esa de allá abajo, y eso es súper importante, igual que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de cualquier ángulo alfa, no importa alfa, siempre me da 1. ¿Sí? Esa es otra identidad trigonométrica, ya conocemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, muchas. Lo que de las de arriba hay varias que son del mismo estilo, y tenemos también la pitagórica. Entonces ya no alcanza a ver que estas identidades, estas razones trigonométricas cumplen muchas propiedades, relaciones entre ellas, ¿no? Después, algunas con el signo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo al alfa le cambio el signo? Al ángulo que está dentro, porque yo puedo pensar en ángulos negativos, como los mido también desde el semieje X positivo, pero ahora a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Y en ese caso me va a quedar un ángulo negativo, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con ese ángulo negativo? ¿Qué irá a pasar con el seno, el coseno, la tangente? Todas las razones trigonométricas. Y eso las divide en dos grupos, las razones pares y las razones impares, ¿ya? Se conocen como impares las razones que cuando yo les cambio el signo en el argumento, ese cambio de signo se ve manifestado en un cambio de signo de la razón, ¿ya? Y se conocen como pares las razones trigonométricas que cuando yo les cambio el signo al argumento, la razón ni se inmuta, no le cambia el signo. ¿Por qué se conocen de esa manera? Les explico, es porque su comportamiento es muy parecido al de una potencia. ¿Qué pasa si yo tomo, por ejemplo, x al cuadrado, o tomo menos x al cuadrado? ¿Cuánto me da eso? ¿Igual a x cuadrado o menos x cuadrado? A X cuadrado. Exacto. Pero ¿y si ahora lo hago con el cubo? Si hago menos x al cubo, Le queda negativo. ahí me da menos x cubo, ¿no es cierto? Y x a la cuarta, menos x a la cuarta,
me da x a la 4. Exacto, ¿no es cierto? Y en general siempre va a depender solamente de la paridad. No sé, menos x a la 7 me va a dar menos x a la 7. Cuando es impar, el signo pasa para afuera si quiere. Cuando es par, el signo desaparece, como en el 4 o en el 2. Y por eso tienen esos nombres. El seno, la cosecante, la tangente y la cotangente son impares, porque el signo sale para afuera. El coseno y la secante son pares, porque el signo se borra, desaparece. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Pueden verlo en el dibujo de acá. Si yo me tomo el menos alfa, las coordenadas del alfa van a ser x, y, ¿ya? Y las del menos alfa van a ser x, pero el i va a quedar invertido, menos i. Entonces, si yo voy y reemplazo en cada una de las fórmulas, me voy a dar cuenta de que estas de acá, que dependen solamente, o sea, que donde aparece el i, van a cambiar de signo porque el i cambió de signo. Mientras que estas otras dos no van a cambiar de signo porque dependen de x y el radio nada más, que no cambia de signo. ¿Preguntas? Ya, no hay pregunta. Ahí tienen entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 identidades más. ¿Sí? ¿Qué pasa con el signo? Ya, esta es otra importante. Y es antigua, miren. Es de don Claudio Ptolomeo, ¿ya? Que vivió aproximadamente entre el año 100 y el 170 de la era común, ¿ya? Y fue aproximadamente en el año 100 de la era común que se le ocurrió esta formulita. ¿Ya? Ahora sí, ojo que él no la planteó en términos de senos y cosenos, porque no, o sea, no existían en ese tiempo. ¿Sí? Existían las cuerdas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuerdas? Diseño y parco y qué sé yo. Acuérdense que el seno, la primera vez que aparece, como en el año 500. Pero en esos términos más rudimentarios, él fue capaz de plantear esta formulita de acá que es súper importante. ¿Ya? El seno de la suma de dos ángulos. Eso es porque, piénsenlo un poco, independiente de que ahora estemos con razones trigonométricas, ¿qué es lo primero que uno trataba de hacer cuando tenía una potencia? Ver cuál sería la potencia de una suma, cuando yo conservo la base. Y al revés, ¿y qué pasa si yo sumo ahora en la base y dejo la potencia? Ahí tenía el teorema del binomio, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasará con el logaritmo de un producto o de una suma? ¿Cuándo lo puedo separar? ¿Cuándo no? ¿Cómo lo separo? Esas son las preguntas que uno se hace y se tiene que hacer cuando introduce un objeto nuevo a la matemática. ¿Cómo se relaciona con los otros objetos que yo ya conozco? ¿Ya? ¿Qué cosas buenas salen de esas relaciones? ¿Qué propiedades? ¿Ya? Que me pueden ayudar en otras cosas o establecer otros resultados. Entonces, eso también nos pasa hoy con las razones trigonométricas. Si uno quisiera encontrar una manera de calcular, por ejemplo, el seno de una suma. ¿Sí? Si yo cambio un poquito el alfa, ¿cómo cambia el seno? ¿Ya? Y esa pregunta entonces la respondió ya hace bastante tiempo el caballero de acá, Claudio Ptolomeo. ¿Y cómo lo hizo? Encontró esta relación. El seno de alfa más beta es lo mismo que el seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. ¿Ya? Eso se puede probar geométricamente, pero creo que no nos vamos a marear con ese dibujo. ¿Ya? ¿Preguntas? No, esta es una fórmula que hay que conocer nomás, digamos. Es algo así como el teorema del binomio. ¿Ya? Si no lo recuerdan, el teorema del binomio es cuánto me da a más b a la n. ¿Sí? Ese lo vimos. La misma idea, ¿ven? Solo que aquí con un seno ahora, en vez de una potencia. Recuerden que este era algo así como la suma con k desde 0 hasta n de n sobre k por a a la n menos k por b a la k. ¿Ya? O sea, hay fórmulas. De repente son más complicadas que otras. Esta es la famosa fórmula del binomio que se le atribuye erróneamente a Newton, cuando en realidad es de
Al-Khayyí, si no recuerdo mal. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas son útiles, necesarias, y a veces son largas, pero por eso tenemos papel, ¿no? Puede quedar escrita ahí. Esta es demasiado complicada, hay que aprendérsela o tenerla a mano. Y de aquí uno deriva rápidamente la de la resta, ¿ya? ¿Qué pasará cuando resto alfa y delta? ¿Ya? Y se cumple una propiedad bien parecida, pero en vez de un más aquí aparece un menos. Eso me quedó mal el formato. Hay que corregirlo después. ¿Ya? Y eso en realidad se ve porque si yo pongo alfa y menos beta, entonces, ¿qué pasa? Porque yo podría ponerlo como alfa más menos beta. Entonces, esta de aquí abajo la puedo sacar de esta junto con las que vimos antes, con esta, con las de los signos. Fíjense, solamente reemplazo y me queda seno de alfa coseno de menos beta más coseno de alfa, seno de menos beta. ¿Ya? ¿Y cuánto es el coseno de menos beta? Vamos a ver qué dice la fórmula de arriba. Coseno de menos algo, se borra el signo nomás. El coseno es par. Entonces, este de aquí desaparece. Me queda el seno de alfa, pero el coseno de beta. Y aquí tengo el seno de menos beta, pero el seno es impar. Así que este signo sale para afuera. ¿Bien? Y esa es exactamente la fórmula que tenemos ahí abajo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ya? ¿Hay una pregunta? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, del mismo modo, tenemos fórmulas para la suma y la resta del coseno. El coseno de alfa más beta es el coseno de alfa por el coseno de beta, menos el seno de beta por el seno de alfa. ¿Ya? Y lo mismo para el coseno de alfa menos beta. Esta la podemos sacar también de la del seno, ocupando los complementos. Fíjense, la última que les voy a tratar de probar. El coseno de alfa más beta no me lo sé, pero me sé el coseno, sé que es el seno del complemento. El complemento es pi medios menos alfa más beta. Entonces lo puedo escribir como el seno de pi medios menos alfa más beta, o menos beta. Lo puedo escribir así. Y ahora calculo. Esta es el seno de pi medios menos alfa por el coseno de beta menos el seno, el coseno, perdón, de pi medios menos alfa por el seno de beta. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Ah, pero este es el complemento, así que esto no es nada más que el coseno de alfa. Este es el coseno de beta menos este es el coseno del complemento. Ah, ese es el seno. Y obtengo esta fórmula de aquí. La primera. ¿Ya? Entonces, todas estas se pueden sacar, que es potente lo que hizo don Claudio. Don Claudio no nos permitió solamente sacar el seno de la suma, sino que con esta fórmula sale también el seno de la resta, y ahora vimos también que el coseno de la suma lo podemos sacar de ahí. Y después les invito a ustedes a probar cómo de esta del coseno de la suma pueden sacar el coseno de la resta, ocupando la anterior, la del coseno de la suma, y las reglas que conocemos para los signos. ¿Ya? Más aún, podemos sacar también otras, como la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente no es otra cosa que el seno partido por el coseno. ¿Ya? Y de ahí uno puede derivar esta fórmula de acá. ¿Sí? No la voy a escribir ahora, pero pueden probarla ustedes, reemplazando y teniendo cuidado. ¿Ya? O si quieren, así. Escribámosla, así, para que se vayan acostumbrando cosas en estas cosas.
Entonces, este sería el seno de alfa más beta, es el seno de alfa por el coseno de beta, más el coseno de alfa por el seno de beta, dividido por el coseno de alfa más beta, pero eso es el coseno de alfa por el coseno de beta, menos el seno de alfa por el seno de beta. Solo ocupé las que ya me sé, la del seno y la del coseno, que está aquí arriba. ¿Ya? Y ahora eso puedo dividir arriba y abajo por el coseno de beta. No, perdón, voy a dividir arriba y abajo tanto por el coseno de alfa y por el coseno de beta. ¿Ya? Entonces voy a dividir arriba y abajo y me va a quedar el seno de alfa dividido por el coseno de alfa, porque el coseno de beta se me va a cancelar. Más, me va a cancelar el coseno y me va a quedar el seno de beta dividido por el coseno de beta. Y todo eso dividido, abajo también tengo que dividir por lo mismo, por coseno de alfa por coseno de beta. Acá se me va a cancelar y me va a quedar 1. Y acá me va a quedar seno de alfa, seno de beta, dividido por coseno de alfa, coseno de beta. Y si ahora me acuerdo que coseno de alfa, seno dividido por coseno es tangente, me va a quedar tangente de alfa, más tangente de beta, dividido por 1, menos, y fíjense que aquí si separo, está la tangente de alfa y la tangente de beta. Ya. Y así mismo después puedo usar esta para probar la otra. Entonces todas estas se derivan o vienen de las identidades que ya conocíamos, de los ángulos complementarios, de la tangente, del bla bla bla, y no sé, pues y de la que demostró esencialmente don Claudio, ¿no es cierto? Y de ahí puedo sacar todas estas otras fórmulas. Entonces sé sacar senos, cosenos y tangentes de sumas y de restas de ángulos. ¿Ya? Ahora estas fórmulas no es necesario que las prueben cada vez, se pueden hacer un torpedo, ¿no? Pueden hacer un formulario. Todas estas fórmulas, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, a mí me quedó una duda, así como mínima. Las fórmulas que usted acaba de hacer, ¿hay que hacerlas cuando aparecen ejercicios como descritos de la forma que están aquí? O sea, los que se ven en pantalla. ¿O cómo? Ok, Todavía no. no llevan los ejercicios. Esto lo vamos a usar. Mira, veamos, adelantémonos un poco. Lo vamos a usar para probar cosas como esta. Por ejemplo, estas son identidades. ¿Ya? Y ya voy a mostrarte cómo las usar, para que no te vayas a asustar todavía. ¿Ya? No es tan difícil como parece. Y la de las sumas, por ejemplo, las vamos a usar, no sé. Me habían preguntado por el coseno o alguna razón trigonométrica de 50. A lo mejor 50 no es buen ejemplo, pero quizás ustedes podrían sacar ahora el coseno de 15. ¿Ya? 15 lo voy a escribir decentemente como pi doceavos. ¿Está bien, no? Ah, no, no, no. Sí, está bien. ¿Cómo van a hacer eso? Me van a decir ustedes. Ah, el coseno de pi doceavo es lo mismo que el coseno de pi cuartos menos pi sextos. ¿Sí? ¿Se ve o no? Ya, o si prefieren, pi doceavo son 15 grados. 15 grados son 45 menos 30. Entonces el de 15 no me lo sé, pero el de 45 y el de 30 sí. Entonces separo como coseno de pi cuartos por coseno de pi sextos menos el seno de pi cuartos, el seno de pi sextos, que era cuartos y aquí era sexto, y esas las puedo calcular, pues. Fíjate, esta me la sé en mi tabla, quizás no de memoria, esta también y esta también. Y ahora puedo calcular ese. ¿Cachaste? Y con la Algo. fórmula de la tangente puedo sacar su tangente. Estas las puedo usar para calcular cosas, estas primeras. ¿Ya? Otras quizás para otras cosas, pero estas las puedo calcular siempre que me pongan un ángulo a lo mejor más difícil, pero quizás lo puedo escribir como la suma de dos ángulos.
No sé, a lo mejor un reto puede ser sacarle el seno de 75 grados. ¿Ya? Con las que me sé exactas, recuerdo exactamente, digamos, con las que conozco y las fórmulas. ¿Ya? Ok. Para eso también me sirve. ¿Ya? Finalmente, de estas puedo sacar otras, ya, y estas, además, que también te van a servir para otra cosa. De aquí de algunas se van a necesitar, no sé, para probar, por ejemplo, más adelante en cálculo para encontrar la derivada de las funciones. Pues, cuando la vea cómo funciona. ¿Ya? Finalmente, las tres identidades, a partir de esta fórmula, uno puede tratar de reducir qué pasa cuando el ángulo es doble. ¿Qué pasará con el seno de 2 alfa? ¿Ya? ¿Y cómo puedo ver eso? Bueno, seno de 2 alfa no es otra cosa que el seno de alfa más alfa. Yo ocupo la fórmula. Entonces sería seno de alfa por coseno de alfa, y acá me va a quedar coseno de alfa por seno de alfa, pero son iguales. Entonces son 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y esa es la formulita que está acá. Y si hacen lo mismo, pero ahora con esta, les va a dar que el coseno de 2 alfa es el coseno cuadrado menos el seno cuadrado. Que después, utilizando la identidad pitagórica, pueden ver que también es igual con esta. Y con esta de acá. O sea, hay tres formulitas para el coseno de 2 alfa. ¿Por qué la identidad pitagórica? Ah, porque yo tengo que el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa me da 1. Entonces el seno cuadrado lo puedo cambiar por 1 menos coseno cuadrado. Y ahí me va a dar esta segunda fórmula de acá. ¿Ya? Y viceversa, puedo cambiar el coseno cuadrado por el seno cuadrado. Me va a dar la fórmula de acá. Y la tangente, bueno, es reemplazar en la fórmula que tienen para la suma en la tangente, ¿no? ¿Sí? O sea, si ahora van y me ponen acá en la tangente de 2 alfa, me ponen la tangente de alfa más alfa, y reemplazan en la fórmula, les va a quedar la tangente de alfa más la tangente de alfa, dividido por 1 menos la tangente de alfa por la tangente de alfa. ¿Ya? Y tangente de alfa más tangente de alfa le va a dar 2 tangente de alfa. Tangente de alfa por tangente de alfa le va a dar tangente cuadrado de alfa. ¿Ya? Esta notación, igual que en el logaritmo y otras cosas, si yo escribo el seno cuadrado de alfa, eso significa el seno de alfa al cuadrado. Ese cuadradito lo escribe ahí. No sé por qué. No sé si es la mejor notación tampoco, pero se escribe así. ¿Preguntas? Ya. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay ejercicios. No sé si están en condiciones, no me han respondido mucho, no sé si están en condiciones de ver esos ejercicios ahora o prefieren que lo dejemos para mañana. Yo creo que para mañana. De hecho, estoy pensando seriamente en ver la clase de nuevo Ya. Me y tomar un parece poco lo más de mismo apuntes. esta última parte. Ya, este ya se lo subí, el Vimer, ya. Si que tengo tiempo, les voy a confeccionar un formulario. ¿Ya? Si es que no, se lo hacen ustedes a manito nomás. Esperen a que yo se los haga. De las identidades trigonométricas. Tampoco es tan largo. La suma, los ángulos dobles, ¿ya? Uno también, de hecho, puede encontrar fórmulas y si las buscan en Wikipedia las van a pillar. Puede encontrar, por ejemplo, qué será el seno de alfa por el coseno de otra cosa, no sé, el producto, por ejemplo. Bastará con eso. Incluso me parece que hay fórmula para qué pasará con la suma. No recuerdo. Sí, hay fórmula para eso. Pero para esto sé que hay para los productos. Sí, uno las puede sacar de acá. Por ejemplo, tomando estas dos y sumándolas. No puede sacar más volumen. ¿Qué pasa si las sumo? Esta parte se me va a cancelar. Me va a quedar dos veces esta y puedo sacar ahí uno para el producto de los cosenos. Puedo sacar, no sé, que el coseno de alfa por el coseno de beta.
vale el coseno de alfa más beta menos el coseno de alfa menos beta, o más, está partido por 2. Y después si las resto, a lo mejor pues, me va a cancelar este otro y qué sé yo, puedo sacar. Así que hay un montón de identidades. Y bueno, eso. De repente uno justo está resolviendo un problema y a veces no se sabe la que necesita. ¿Ya? Entonces puede ir a Wikipedia y escribir Wikipedia. Y te pone, no sé, identidades trigonométricas. Y va a encontrarse con las que les vi hoy día, ¿no es cierto? La tangente del seno partido por el coseno, la de las periodicidades acá. Yo le llamaría, bueno, aquí está la simetría, que es qué pasa con el signo menos, la relación pitagórica, y la tangente igual al seno partido por el coseno. Aquí pueden encontrar una tablota de cómo determinar una en términos de las otras. ¿Cuál es más mismo? Hay otras más. Estas son las de los complementarios, ¿no? Seno, el coseno, qué pasa con la paridad. La periodicidad no la vimos, ya que, pero en el fondo es que si le sumo 360 me da lo mismo. ¿Sí? Lo vimos como geométricamente, si me doy una vuelta al eje, al plano. Van a pillar más, ¿no? Aquí está la pitagórica. eh, Estas se pueden despejar de la pitagórica. Después aquí están estas que vimos hoy, ¿no? La de la suma y la resta. El seno, el coseno y la tangente. ¿Ya? De ahí se derivan otras más. Después del ángulo doble, están las formulitas que vimos. Y hasta ahí vimos, ¿no? Pero si se dan cuenta de aquí esto sigue para abajo. Aquí están del ángulo triple, del ángulo medio. También hay fórmula para el ángulo medio. Esta igual la podríamos ver en algún momento. ¿Ya? Se saca a partir de la del ángulo doble. Uno va a encontrar una para el ángulo medio. Puede encontrar para cuadrados, ¿no es cierto? Para productos. Bien, la suma. Puedo poner la suma de dos senos o restas. También las puedo pasar a productos. Producto suma, suma de productos. Diferencia de cuadrados. Ahí. Vamos a ver unas pocas más nosotros. El teorema del coseno en particular y el teorema del seno, que son más geométricos. Ya, pero ahí hay hartas identidades. Las que de repente uno ve que nosotros no vamos a ver, a lo mejor específicamente son estas de acá, el paso de producto a suma y de suma a producto. Si hacen un formulario las podrían agregar por si la necesitan en algún momento. Y la del ángulo medio. Esta de acá. Ya que uno las puede sacar de la del ángulo doble. ¿Sí? Uno separa acá y cambia nomás. En vez de poner, toma por ejemplo, toma esta, tiene que el coseno de 2 alfa es igual por un lado a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces cambio alfa por teta medios, ¿ya? Y me queda que el coseno de teta vale 2 coseno cuadrado de teta medios menos 1 y despejo ahora esta. Entonces me queda coseno de teta medios, me queda coseno de teta más 1 partido por 2 y le saco raíz. Me despejé el coseno. Y esa es la que de hecho la que tiene acá la Wikipedia. ¿Ya? Y si usan la otra y despejan para el seno, les va a dar la de acá. Más o menos, ¿no? Tengo que ver con cuál raíz me quedo dependiendo del signo del coseno. Es un problema que tiene. ¿Ya? Eso sería. Nos vemos mañana entonces para hacer un par de ejercicios